y sobre todo de estudios relacionados con las políticas públicas, que son las políticas de gobierno. Anualmente realizamos varios estudios, principalmente uno muy conocido en Bolivia, que es el informe de Milenio sobre el estado de la economía nacional. Este estudio fue presentado este año a principios del mes de julio, pero también hemos trabajado durante el primer semestre de este año en la producción de un estudio sobre la situación social. Teníamos mucho interés en ver de qué manera la pandemia del COVID-19, ese evento tan traumático que vivimos los bolivianos en el año 2020, de qué manera, decía, esta pandemia ha afectado las condiciones de vida de la población. Todos hemos experimentado eh, distintas circunstancias, consecuencias a raíz de la pandemia, y pues nuestro interés ha sido tratar de sistematizar la información disponible para brindarle a la opinión pública boliviana un panorama sobre las condiciones de vida impactadas por la pandemia, pero también queríamos ver de qué manera la recuperación que se ha producido después de ese año crítico de la pandemia, la recuperación paulatina de la economía, ha alterado, ha afectado las condiciones laborales, las condiciones de salud, de educación de la población boliviana. Entonces, el estudio este, denominado la situación de Bolivia, la situación social de Bolivia, indaga sobre tres aspectos principales. La situación del mercado laboral, vale decir, las condiciones del empleo y de los ingresos laborales. En segundo lugar, tratamos de mirar cómo está la educación en Bolivia. Y en tercer lugar, también examinar la situación de la salud pública. Son temas fundamentales que hacen a las condiciones, a la calidad de vida de los bolivianos. Pues bien, con este estudio podríamos decir que ahora tenemos la película completa. ¿Por qué? Porque poco antes produjimos y presentamos el estudio sobre la economía del país, que nos ha podido dar, digamos, un panorama sobre cómo está la economía, cómo están los sectores productivos, económicos, es decir, hemos podido presentar la fotografía de la economía boliviana. Y ahora, con este estudio, estamos presentando la fotografía social. Y podríamos decir que tenemos la suerte de tener un panorama económico y social mucho más completo y muy agradecido por la oportunidad de poder comentar de este estudio en la tarde de hoy. Así es, los agradecidos somos nosotros, puesto que el objetivo que tiene este programa precisamente es poner en conocimiento de nuestra sociedad civil, tanto y también de las autoridades políticas, bueno, que son los que llevan adelante y toman las decisiones, para que podamos tener una recuperación tanto económica, social, en términos de desarrollo, ¿no? Y una de las finalidades de este tema es muy importante. Y yo destaco y valoro mucho el trabajo que viene desarrollando en realidad Fundación Milenio a lo largo de este tiempo, no solamente en materia económica, también en materia de democracia y ahora esto que es fundamental, el área social. Bien, estimado licenciado Henry, nosotros ya queremos entrar en materia con este tema y quisiéramos consultarle cuáles son aquellos datos, aspectos metodológicos, científicos con los cuales se desarrolla esta investigación, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, ahí está la tapa del libro. Permítame decir que este estudio ha sido realizado con el apoyo y la participación de la red Procosi, que es una red que agrupa a más de 30 organizaciones que trabajan en proyectos de salud, de educación, de desarrollo productivo, de apoyo a la comunidad. Es la primera vez que hacemos un trabajo conjunto, Milenio y Procosi, y pues el resultado es el que ahora yo les voy a presentar. Empiezo por
señalarles brevemente cuáles son las condiciones laborales que hemos detectado a raíz de la pandemia. Y la primera idea es que lamentablemente las condiciones laborales han tendido a empeorar. ¿Cómo se refleja o cómo se expresa esto? Aquí viene la explicación. El impacto de la pandemia pensamos que ha sido significativo, sobre todo en dos cosas, en pérdida de empleo y en caída de ingresos. Y el dato que tenemos es muy revelador. Estimamos que el año 2020, que fue el año más crítico de la pandemia y con prolongación hasta el año pasado, ha habido una pérdida de 600.000 empleos. Eso es lo que se perdió durante el año crítico de la pandemia. Y también encontramos que para el año 2022, es decir, el año anterior, el ingreso laboral promedio en el país ha caído un 12% respecto de lo que era el ingreso promedio de antes de la pandemia. O sea que aquí se ve un doble efecto de pérdida de empleo y también de reducción, de disminución en los ingresos laborales. Lamentablemente han sido los jóvenes, las mujeres, los trabajadores con menos preparación, con menos educación, con menos calificación laboral, los grupos que más han sufrido este impacto, esta pérdida de empleos y esta reducción en los ingresos, ¿no? Aquí hay un dato importante, ¿no? A partir del año 21, una vez que pasa lo peor de la pandemia, ciertamente la economía se ha ido normalizando paulatinamente y para el año 2022 encontramos que ha habido una reducción de la tasa de desempleo, que en el año más crítico de la pandemia pues se subió hasta el cielo, ¿no? Bueno, afortunadamente con la recuperación de la economía, la tasa de desempleo ha bajado y ahora tenemos una tasa de desempleo que está más o menos en el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, es decir, 4.5%, ¿no? Sin embargo, pensamos que este dato, o sea, esta tasa de desempleo, que es relativamente baja si se la compara con otros países, es un dato que puede ser engañoso, porque lamentablemente en Bolivia el 80% de los empleos son empleos informales. Vale decir, son empleos de baja calidad, mayormente de sobrevivencia, son empleos que no tienen la protección de los servicios de salud. La gente que trabaja en la informalidad no ahorra para su jubilación, por lo tanto, una vez que deja de trabajar, no tiene cómo vivir, en fin. Son empleos, por lo tanto, muy precarios, ¿no? Esa es una característica de la economía boliviana. También advertimos que ha aumentado la tasa de subocupación y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Donde la tasa de subocupación, perdón, eh, la estimamos en 8.5 a fines del año 2022, que es una tasa superior a la que teníamos 3 años antes de la pandemia. La subocupación significa principalmente que la gente trabaja menos horas a la semana, pudiendo trabajar más. O sea que no emplea toda su fuerza de trabajo porque los trabajos que le ofrecen o a los que puede acceder lamentablemente no requieren de toda su dedicación. También encontramos que en los primeros meses de este año, la economía del país creó cerca de 60.000 nuevos empleos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta cifra? Lamentablemente, esta cifra de 60.000 nuevos empleos que se crearon en los primeros meses de este año es apenas la mitad de lo que se creaba antes de la pandemia. Teníamos una cifra de 120.000 nuevos empleos mensuales que se creaban en Bolivia. O sea que el impacto en creación de nuevos empleos es muy significativo. También nos preocupa el hecho de que los ingresos de las mujeres cayeron en 16%, o sea que hay una reducción en los salarios del sector de mujeres en el país que es superior al de los hombres. Los hombres han visto reducidos sus ingresos en 12%.
Esto significa que la brecha salarial, es decir, la desigualdad entre el salario que perciben los varones, los hombres, respecto de el salario que perciben las mujeres, se ha ensanchado, se ha agrandado lamentablemente. ¿Mm? Este es un primer aspecto, pero vamos rápidamente a ver qué ha pasado en la situación de salud. Y la conclusión, ya lo dice el título de esta lámina, es que la crisis social que se desató a partir de la pandemia lamentablemente ha redundado en un mayor rezago educativo. ¿Qué significa esto? Que ya cuando se presentó la pandemia, el país estaba sumido en una crisis de aprendizajes, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los niños y adolescentes que asisten a las escuelas del país lamentablemente no tienen los niveles mínimos de competencia en materias básicas para su formación. Esto es principalmente en lenguaje y en matemáticas. El 74% de los estudiantes de tercer grado de primaria se halla en los niveles de rendimiento más bajos si se compara con los resultados en América Latina. ¿M? Es un porcentaje que está por debajo del promedio de rendimiento en la región latinoamericana. Si vemos qué pasa con los estudiantes de sexto grado de primaria, encontramos que cerca al 85% de los niños tiene serias deficiencias de aprendizaje. Esto es que la mayoría de los muchachos simplemente no entienden lo que leen y no tienen la capacidad de interpretar los significados de la lectura que realizan. En la materia de matemáticas, que como todos sabemos es una materia básica en la formación, 8 de cada 10 estudiantes del tercer grado y 2 de cada 3 en sexto grado de primaria están igualmente en los niveles de rendimiento más bajos. Esto significa que los estudiantes carecen de habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos básicos. Los niveles de rendimiento, estos que ya he señalado, son aún mucho peores en el área rural, entre los estudiantes de origen indígena y en general en las escuelas públicas. Esto implica que en Bolivia hay una desigualdad educativa muy grande. Nuestro sistema educativo lamentablemente no provee las mismas oportunidades de aprendizaje a los niños y jóvenes. Finalmente, durante el año 2020, el año más crítico de la pandemia, tenemos el dato de que 2/3 de los alumnos que se matricularon a las escuelas no pudieron continuar sus estudios. Como sabemos, habrá que recordar, ese año hubo una clausura del año escolar. Eso significó que la mayor parte de los estudiantes simplemente no pudieron seguir sus estudios, a pesar de que algunas escuelas trataron de brindar cursos, de brindar aprendizaje a distancia, ¿verdad? Pero lamentablemente, como la mayoría de los muchachos de escuelas públicas y sobre todo del área rural no contaban con los medios tecnológicos necesarios, entonces no pudieron continuar sus estudios. Sí lo hicieron los niños y los jóvenes de las escuelas, de colegios particulares y de las ciudades. Entonces, eso también implicó una mayor diferencia, una brecha mayor en la continuidad de los estudios. Y todo eso ha redundado en un rezago de los aprendizajes de los muchachos. ¿Qué ha pasado en el campo de la salud? El sistema de salud en Bolivia hace mucho tiempo que está simplemente colapsado. ¿M? Y eso se debe a que hay muchas carencias y debilidades que son de larga data, de muchos años. Muchas de estas debilidades son estructurales. ¿A qué me refiero a eso? Con esto, a que los recursos de profesionales con que cuenta el sistema de salud son insuficientes. Es decir, tenemos menos médicos, menos enfermeras, menos laboratoristas de los que demanda la población para ser atendida en los hospitales, en los centros de salud. Hay un déficit muy marcado en los hospitales, en camas, en insumos, en medicamentos y otros insumos. Hay además sistemas
y servicios médicos que están demasiado fragmentados. No todos los bolivianos tienen acceso a los servicios de salud. Las prestaciones en general son de baja calidad. El financiamiento es precario, ¿no? Hay un problema adicional que tiene que ver con la excesiva politización en la salud pública y además, por si fuera poco, hay una falta de coordinación con los sectores privado y social en la salud. Todo esto redunda en el hecho de que la sociedad boliviana se ve altamente vulnerable ante eventos extremos. Un evento extremo fue justamente la pandemia del COVID-19. Frente a esa circunstancia, Bolivia se mostró como una sociedad, como un país muy vulnerable a raíz de estas carencias y debilidades que acabo de nombrar. Pero esta misma vulnerabilidad, lamentablemente, ha vuelto a ponerse de manifiesto este mismo año. Hay que recordar que a fines del 2022 y en los primeros meses de este año, el país fue azotado por una epidemia de dengue. Varias regiones del país sufrieron este problema y sobre todo el departamento de Santa Cruz. Pero más recientemente, apenas semanas atrás, 15 o más municipios de Santa Cruz también estuvieron infectados por una epidemia de coqueluche. Quiere decir que el sistema de salud expone mucho a los bolivianos a este tipo de eventos que son dramáticos, que son traumáticos y para los cuales lamentablemente el país no está suficientemente preparado. Los servicios médicos lamentablemente están muy saturados, son deficientes, eso lo sabe la gente por su propia experiencia. El Sistema Único de Salud, el SUS, que es la medida más importante que adoptó el gobierno del MAS a partir del año 2019, por lo que hemos encontrado en nuestro estudio, arroja resultados bastante modestos, bastante pobres. Y en muchos casos el SUS ha agudizado las carencias que ya tenía el sistema de salud. Y esto se debe a lo siguiente, ¿no? Las personas que podían recibir o que podían registrarse en el Sistema Único de Salud son 7.7 millones de personas. De este universo de personas, el dato que tenemos es que se han registrado 6.9 millones de personas. O sea, hay un alto grado de registro de las personas que necesitan atención pública. En eso sí se ha avanzado. Pero en lo que no se ha avanzado es en la prestación de los servicios. Según la ley de creación del SUS, debería proveerse 1.200 prestaciones o servicios médicos. Lamentablemente, no hay un estudio que nos diga a ciencia cierta en qué estado están estas 1.200 prestaciones, qué problemas hay, qué limitaciones o en qué se ha avanzado y en qué no. Esa es una asignatura pendiente. Sin embargo, la experiencia concreta de todos los días, esto lo reflejan bien los medios de comunicación, nos muestran continuos reclamos, ¿no? Los hospitales están abarrotados, la gente tiene que hacer largas filas, incluso durmiendo en las noches, al amanecer, en fin, para tratar de conseguir una ficha que les permita lograr una cita médica. Y estas listas también se extienden para las hospitalizaciones, hay huelgas continuas del personal de salud, en fin, la situación es bastante precaria. Y un elemento que explica mucho por qué el SUS no está brindando la atención que la población necesita es el financiamiento insuficiente. Los datos son muy dramáticos. Y yo tengo aquí un par de datos. En este gráfico se muestra que el gasto total en salud en Bolivia por habitante es de $480. Este es un gasto anual. Compare la gente que este monto, estos 480, están muy por debajo de lo que otros países de América Latina gastan. De hecho, el promedio latinoamericano por habitante es de 1.025. Esto significa que en Bolivia estamos por debajo
incluso de la mitad del promedio latinoamericano. Y observen que hay países como Chile, Argentina, Brasil, que están cerca, o incluso Chile, por encima de los $2.000 anuales por habitante. Hay otro indicador que es el gasto total de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y nuevamente se puede ver que Bolivia tiene un porcentaje de 6.4% en relación a su Producto Interno Bruto, que es menor al promedio latinoamericano y bastante menos de otros países como Brasil, Argentina, Chile, que están cerca del 10% del producto. Todo esto nos muestra que lamentablemente hay una situación financiera precaria. Estamos, por lo tanto, urgidos de cambios importantes. Yo digo que Bolivia necesita que el sistema de salud se someta a una cirugía mayor y urgente, que es una forma de decir que necesitamos cambios fundamentales y sobre todo en cuatro aspectos. En la transición epidemiológica, porque Bolivia está viviendo cada vez más el impacto de enfermedades consideradas dramáticas o catastróficas, como son las enfermedades renales, de cánceres, diabetes, en fin, ese tipo de enfermedades a las que está expuesta sobre todo la población mayor de 60 años, que está en la tercera edad. Ese es un problema que tenemos junto con las enfermedades que todavía afectan a la niñez, a las madres y donde todavía estamos con indicadores rezagados. Hay necesidad de mejorar en el modelo de atención. Pensamos que es necesario una reingeniería institucional en todo el sistema de salud y, por supuesto, necesitamos incrementar el presupuesto en salud. Esto no se lo puede hacer, por supuesto, de un año para otro, pero el país necesita una estrategia para que, digamos, hacia el 2030, al finalizar esta década, pudiéramos incrementar el presupuesto de salud para acercarnos al nivel de gasto que tienen otros países. Si encaramos estas cuatro grandes reformas, podríamos apuntar a tener un sistema de salud más fortalecido, más moderno, que tenga capacidad de atender al conjunto de la población y en condiciones de brindar mejores prestaciones y servicios de salud. ¿Qué ha pasado con el tema de la pobreza? Bolivia, por varios años, fue reduciendo el nivel de pobreza y esta fue una buena noticia. Reducimos el nivel de pobreza desde un 66% que teníamos al empezar la década de los años 2000, redujimos a un porcentaje de 35%, 34.6% con más precisión el año 2018. Y también esa es la curva de arriba, la curva en celeste. Y la curva naranja que se ve por debajo es la que indica la trayectoria de la pobreza extrema, donde también ha habido una reducción significativa. Se redujo del 45% al 13%, 13.7% en el año 2020, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo ha impactado a esta trayectoria descendente de la pobreza la pandemia? La impresión que tenemos es que la pandemia probablemente ha detenido esta reducción de la trayectoria de la pobreza. No tenemos datos de parte del Instituto Nacional de Estadística para ver cómo ha evolucionado esto en los últimos años, pero tememos mucho de que esta reducción de la pobreza se haya estancado si es que no ha habido un retroceso. Y podría haber un retroceso en esta reducción de la pobreza por las condiciones que hemos visto anteriormente, la precarización del empleo, esta disminución en los ingresos laborales, el aumento de las brechas salariales en contra de los salarios de las mujeres, esta pérdida de aprendizajes en las escuelas y las dificultades que tiene mucha gente para acceder a los servicios de salud pública.
Y finalmente, un dato que hay que tomar en cuenta. La situación social está muy relacionada con la situación económica. ¿Y qué ha pasado en la economía? Lamentablemente, Bolivia, después de haber tenido varios años de crecimiento económico, incluso llegamos a un 6,8% de crecimiento del Producto Interno Bruto el año 2013. Fíjense ustedes en este gráfico que la economía boliviana fue desacelerándose progresivamente. Ya un año antes de la pandemia, en 2019, el crecimiento había caído al 2,2%, prácticamente una tercera parte de lo que tuvimos el año 2013. Claro, con la pandemia, como ocurrió con la mayoría de los países del mundo, hubo un verdadero colapso de la economía. Se desplomó la economía y tuvimos un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo de menos 8,7%. El año siguiente, el 2021, hubo una recuperación que nos situó en el 6,1%, pero en el año anterior, en el 2022, otra vez tuvimos una caída al 3,5%. Si tratamos de ver qué ha significado esto, encontramos que en los últimos 3 años, entre el 2019 y el 2022, el Producto Interno Bruto Real apenas creció 0,2%. Esto quiere decir que la economía en los últimos 3 años se ha estancado. Y una economía que se estanca no crea puestos de trabajo. Ya mostré anteriormente cómo en los primeros meses de este año la creación de nuevos empleos se ha reducido prácticamente a la mitad de los empleos que se creaban antes de la pandemia. Pues esta es la situación, estimados amigos, ¿no? Que quería compartirles a ustedes. ¿m? Y ahora sí eh, quisiera... eh, Muy bien, no, muy bien. Muchas gracias, estimado Listen Henry. Estamos en pantalla ahorita con los contenidos para que nuestros televidentes puedan ver, en este caso, cuáles son los componentes que hacen a la situación social del país. Y estamos viendo que en este estudio hemos visto el mercado laboral en el capítulo 1, una introducción, el deterioro social y la pérdida del capital humano. Y dentro de ello, todos los factores que son el mercado laboral, los ingresos, las brechas salariales, en torno a la pandemia, como secuelas o consecuencias. Hemos hecho una breve mirada a la educación, un panorama a la salud y de alguna manera también a la economía. Y con esto nosotros queremos hacer un poquito ya entrar en el análisis con nuestro invitado experto en este tema. La situación social del país pasa, esto un poquito para que la gente entienda, ¿no? Cuando hablamos de la situación social, a diferencia de otra área, vamos a decir así, estamos refiriéndonos a los servicios, a las características que hacen al desarrollo humano, tales servicios o actividades cotidianas como son de uso público, vamos a decir, de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, de la familia, en términos de educación, en términos de salud, en términos del empleo, que es un factor clave para el desarrollo y el progreso de cada una de las familias. Como situación social, estimado licenciado Henry, podemos decir que esto se ve reflejado, por ahí escuchaba yo un dato hace un par de semanas, que el nivel, ¿cómo se denomina esto? El promedio de vida ha disminuido. ¿Esto es cierto? Adelante, por favor. la esperanza de vida, sí. La Hay un esperanza. indicador que es la esperanza de vida. Eh, por supuesto, Bolivia, como otros países del mundo, a lo largo del siglo XX, ha ido aumentando el nivel, la tasa de esperanza de vida. Si en los años, digamos, 50, la esperanza de vida estaba alrededor de los 50 años o un poco más, al finalizar el siglo XX, al empezar el siglo XXI,
la tasa de la esperanza de vida había aumentado a 67 años. ¿Mm? Este aumento significativo obedece sobre todo a los progresos en la salud. ¿Mm? Claro, las sociedades hoy en día tienen más recursos, la ciencia ha progresado mucho, la tecnología, hoy día hay vacunas, por ejemplo, para controlar las enfermedades transmisibles, es decir, tenemos condiciones desde el punto de vista de la salud que el país no tenía a mediados del siglo pasado. ¿M? Lamentablemente, con el impacto de la pandemia, ha habido una reducción también en la esperanza de vida. Se ha reducido de aproximadamente de algo más de 67 años que habíamos alcanzado hasta el año 2019, se ha reducido a un poco más de 64 años, ¿no? Y concretamente esa reducción la estimamos nosotros en 2.9 años de vida. El dato en realidad es de un estudio del Banco Mundial que lo hemos tomado, lo hemos rescatado y que está incorporado en el informe social que hemos producido. Claro, ese dato, por supuesto, está reflejando la cantidad de personas que murieron a raíz de la pandemia, alrededor de 20.000 personas, ¿no es cierto? ¿No? Y también, por supuesto, la enorme cantidad, más o menos 1.200.000 personas que se contagiaron en los años 2020, 21, 22 con la pandemia y que estuvieron expuestos a esta enfermedad. Además, por supuesto, influye también las condiciones laborales, ¿no? Si la gente tiene o no tiene empleo, el nivel de ingresos, por eso es importante lo que les he mostrado anteriormente. Es decir, ese conjunto de factores afectan a las condiciones de vida de la población, de los individuos, de las familias, y eso también se traduce en el nivel o en la tasa de esperanza de vida. ¿M? Esperamos que eso pueda recuperarse hacia adelante, pero ahí tenemos también esta barrera que puede significar el hecho de que la economía boliviana está creciendo a tasas muy bajas. Estamos prácticamente estancados, como vimos en ese último gráfico, ¿verdad? ¿Mm? Por eso mismo, creo que se justifica el poder mostrar este estudio porque está presentando una especie de fotografía, ¿no? De cómo está la situación social, las condiciones de vida de la población, que es fundamental saber para tomar medidas, pues las autoridades de gobierno deberían tomar nota de estos datos para ajustar las políticas educativas, de salud, de empleo, en fin, de manera que podamos recuperarnos, podamos salir de esta crisis social que todavía nos queda de la pandemia. Y algo que podríamos hacer es ver cómo el Estado boliviano podía asignar mejor sus recursos para atender justamente las necesidades básicas. Usted decía con toda razón que de repente en la política estamos muy ocupados de otras cosas que no necesariamente son las necesidades básicas de la gente. ¿Qué es lo que la gente precisa mayormente? Empleo, elevar sus ingresos, ¿no? Ganar más, o tener más oportunidades de hacer negocios, o si yo tengo una empresa, ¿cómo puedo crecer con esa empresa? ¿No? Esas son las cosas que la gente reclama, necesita. Por supuesto, necesitamos mejorar en educación, sobre todo en las escuelas públicas, que ya hemos visto están en una situación prácticamente de tragedia, ¿no? Y lo mismo en cuanto a los servicios públicos. Entonces, el Estado tiene que asignar más recursos. Hay demasiado gasto que se derrocha en aquello que no es fundamental. Hay demasiada corrupción en el sector público por donde se chorrea la plata que debería estar destinada más bien a fortalecer estos servicios básicos de educación, de salud, en fin. Hay cosas que tenemos que cambiar urgentemente en Bolivia y ojalá el estudio que hemos hecho y que hemos presentado a consideración del país
pudiera servir para reorientar las prioridades de la acción de gobierno y para reorientar también las prioridades de los recursos públicos, hacia dónde se deben dirigir los recursos públicos del gobierno nacional, de las gobernaciones, de las alcaldías del país. En fin, creo que aquí hay pautas muy claras que deberían orientar a esta reorientación, porque eso es lo que está demandando el pueblo. Así es. Recuerde usted que estamos en el estudio La situación social en Bolivia. Hemos tomado aquí algunos apuntes justamente en torno a los hallazgos que evidencia la investigación y podemos decir lo siguiente: 60.000 empleos se perdieron en el tiempo de pandemia. 600.000, sí. 600.000 empleos exactamente. Una disminución del menos del 12% de ingreso laboral, ¿no? Y una, vamos a decir, desocupación del 4.5% en la actualidad, que es como se tenía antes de la pandemia. La subocupación, en este caso, del 8.5%. Bueno, y también aquí vemos, entre otros factores, la reducción de los ingresos. Bueno, y todos estos factores en torno al empleo, estimado licenciado. Centrémonos en la parte del empleo, el mercado laboral. Si nosotros vemos que las familias actualmente tienen condiciones dignas para vivir, bien lo decía usted, la gente necesita tener un empleo para mejorar sus condiciones de vida, alimentación, tener acceso a salud, tener acceso a pagar sus servicios básicos. Pero en la actualidad la situación crítica, creo que en nuestro país y en el resto de América Latina, pero vamos a centralizarnos en el nuestro, existe una pérdida de empleo, existe mucho desempleo en la actualidad, mucha gente joven sin empleo, ¿no es cierto? Y muchas empresas que se han cerrado. A todo esto se está dando la respuesta adecuada desde los niveles de gobierno nacional, de los ministerios encargados de esto, o hay, ¿cuál es el principal problema que se evidencia en esto? ¿El Ministerio de Trabajo cumple su función? Creo que en este tiempo llegar a un 1 de mayo simplemente ya es esperar la salida oficial del representante, entre comillas, de los trabajadores, a decir cuánto va a ser el incremento, pero no estamos viendo ahí los factores, la calidad del empleo, los salarios. Actualmente se evidencia también una explotación laboral, una disminución de los ingresos y en muchos casos el acceso a la seguridad social en ese 80% de empleo informal, producto de la economía que lleva a nuestro país. ¿Se está trabajando sobre esto? ¿Cuál es su perspectiva, estimado Henry Oporto? Mire, los datos que he mostrado creo que son suficientemente contundentes para demostrarnos que en Bolivia han empeorado las condiciones de empleo y de ingresos de las personas y de las familias. Para colmo, el estado de la economía, que es un estado de debilidad, de precariedad, la economía está creciendo a tasas muy bajas. Prácticamente tenemos un estancamiento de buena parte de las actividades económicas. Esa situación conspira contra la creación de empleos en el país. De hecho, el dato que mostré de los primeros meses nos ilustra de que hoy en día la economía boliviana está creando nuevos empleos que representa prácticamente la mitad de los empleos que se creaban antes de la pandemia. ¿Y por qué se ha producido esta reducción tan brusca en la capacidad de crear nuevos empleos? Sobre todo en el sector formal. Justamente porque la economía no está creciendo. Estamos en una situación de estancamiento. Y si la economía no crece, no hay forma, pues, de que se puedan generar nuevos empleos. Y la economía no crece o está estancada por falta de inversiones. Estamos en un momento en el que el sector público ya no invierte como en años anteriores porque simplemente hay una crisis fiscal muy fuerte, el gobierno tiene cada vez menos ingresos y no ha reducido sus gastos, y el sector privado, que es el que puede invertir, no lo está haciendo porque no hay seguridad jurídica en Bolivia.
hay barreras para la inversión. Y sin inversión, difícilmente las empresas pueden crecer, pueden expandir sus negocios, sus exportaciones. O sea, todo eso limita fuertemente la creación de empleo en Bolivia, sobre todo de empleo formal, ese empleo mejor remunerado, que tiene protección de derechos laborales, que tiene, que garantiza el poder tener servicios médicos, que permite tener una jubilación al momento en que la gente se retira de sus puestos de trabajo, en fin. Lo que crece en el país inconteniblemente es la informalidad, ese empleo precario que es prácticamente de sobrevivencia. Este es el drama social que vive Bolivia. Por eso es que creo que es justo decir que la crisis social que estalló con motivo de la pandemia o a raíz de la pandemia, esa crisis social no se ha resuelto. Todo indica de que la crisis social se está prolongando, se está extendiendo en el tiempo, fundamentalmente por la debilidad de la economía, por la falta de inversiones, por la falta de creación de empleos. Los empleos en el sector informal no son una solución para las familias y eso lo sabe bien, muy bien la gente, porque eh, esos empleos no le permiten tener los ingresos que necesita para solventar los gastos de la familia. Por eso también es que hay cada vez más amas de casa que tienen que salir a buscar cualquier tipo de empleo para aportar con algo al ingreso familiar. Y algo que es muy preocupante, según los datos que hemos podido colectar, se ve de que muchos muchachos que están en edad secundaria, es decir, que deberían estar en los últimos años del ciclo secundario, han dejado, ¿no? Desde el momento de la pandemia, han dejado de asistir al colegio, y esa situación tiende a permanecer en estos últimos años. Es decir, están dejando de estudiar para buscar un trabajo. ¿Y por qué lo hacen? Porque seguramente los ingresos de los padres no son ya suficientes y entonces los chicos tienen que dejar de estudiar para aportar de cualquier manera al ingreso familiar. Pero esto tiene una consecuencia muy grande porque esos muchachos no van a estudiar, no van a terminar el colegio, no van a tener posibilidades de hacer estudios técnicos, de ir a la universidad, en fin. Esa gente, esta nueva generación, puede estar condenándose a la pobreza en el futuro, ¿no? O sea, hay consecuencias de largo plazo para las familias en la medida en que los jóvenes de hoy no tengan posibilidades, no tengan oportunidades de seguir estudiando. Este es un verdadero drama para las familias y es una tragedia para el país, porque si el país no tiene mejores recursos humanos, difícilmente vamos a salir de la situación de pobreza, de atraso, que es la característica de un país como el nuestro. Así es. Es evidente y es acertado todas las aseveraciones que hace en base al estudio nuestro invitado en esta tarde. Y bueno, una pregunta, don Henry Oporto. ¿Qué papel juega en esto? Recuerdo yo en la presentación del estudio, se dio un poco un análisis en torno al rol que juega. En la educación, por una parte, compuesta por los administradores que hacen educación y salud, ministerio, cabezas de rector, o sea, rector, gente rectores, salud, lo propio con la economía. Pero en el caso de salud y educación, ¿cuál es la perspectiva que juegan las confederaciones nacionales, los sindicatos? ¿Están en el mismo tren que la ciudadanía, que nosotros en este estudio? Es decir, vemos que cada 2 o 3 días, en Santa Cruz, por ejemplo, es el caso, y creo que a nivel nacional, paro del sector salud. A principios de año, los problemas en educación, el déficit de hora, el currículum, y los otros aspectos que son carentes, que son evidentes, que ya lo hemos mencionado. Pero, ¿qué rol juega aquí el sindicalismo para aportar o apalancar, a sacar de ese subdesarrollo estos sistemas que son claves para el desarrollo social? Adelante, por favor. Yo diría dos cosas, ¿no? Por un lado, hay que indagar, hay que identificar cuáles son las razones de esos conflictos, porque ciertamente la gente, los sindicatos, los dirigentes no paran por parar, ¿no? No podríamos pensar que sean gente irracional
que simplemente para por parar, ¿no? Hay carencias, pues, que en muchos casos justifican esos conflictos, ¿no? Sobre todo, muchos de los conflictos en salud se dan por reclamos de falta de ítems de médicos, de enfermeras, ¿no es cierto? ¿No? También hay quejas muy frecuentes de la falta de medicamentos, ¿m? O de carencia de camas, de espacios en los hospitales. Es decir, en muchos casos los conflictos son justificados. Es decir, la gente está reaccionando frente a problemas evidentes que no tienen solución, que no están siendo debidamente atendidos por las autoridades de gobierno. Ese es un aspecto. El otro tiene que ver con una actitud no siempre positiva y a veces más bien lo contrario, una actitud negativa que tienen las dirigencias sindicales cuando se intentan corregir los problemas. A menudo los sindicatos de trabajadores de salud o los sindicatos del magisterio, de los maestros, suelen ser un obstáculo, suelen ser una barrera para introducir cambios, reformas. Hay una actitud demasiado conservadora, una actitud hasta cierto punto egoísta de parte de las dirigencias sindicales que hacen que ellos estén velando mucho más por sus propios intereses, ¿no? Los intereses del gremio, de la dirigencia, en fin, que velando por los intereses de la colectividad, los intereses de los jóvenes, de los niños o de la población en general. ¿No? Cuando se ha querido hacer las reformas que en ambos casos se necesita, porque para resolver esta crisis en la educación y la crisis que tenemos en salud, necesitamos hacer cambios profundos. Yo hablaba de que en salud necesitamos que el sistema se someta a una cirugía mayor, que es una metáfora, ¿no es cierto? Es una forma de decir que la salud necesita, ¿no?, de cambios profundos. Hablaba de una reingeniería que hay que hacer, porque hay muchas cosas que están mal. Hay demasiada politización, hay ineficiencias muy grandes, tanto en educación como en salud. Bueno, para atacar esos problemas, ojalá los sindicatos fueran una fuerza proactiva, es decir, aportaran constructivamente, pero muchas veces hemos visto que más bien ha sucedido lo contrario, ¿no? En días pasados, por ejemplo, he observado otra vez con preocupación que los dirigentes del magisterio se oponen rotundamente a que los maestros apliquen unos exámenes para el ascenso eh, para el ascenso en la carrera magisteril, ¿no es cierto? ¿No? Eh, a mí me parece completamente irracional. Los dirigentes defienden de que el ascenso de categoría, eso quería decir, de categoría, se dé automáticamente en función de la antigüedad. No, pues eso no está bien, ¿no? El ascenso de categoría debería ser el reconocimiento a los méritos que tienen los maestros, es decir, al esfuerzo que hayan hecho los maestros por mejorar su preparación, por actualizar sus conocimientos, por impartir una mejor enseñanza, ¿no es cierto? Y una manera de apreciar justamente si los maestros están haciendo un esfuerzo por actualizarse, por mejorar sus conocimientos, por ser mejores profesores, es desde luego que rindan una prueba que seguramente está técnicamente bien elaborada. No sé la calidad de esa prueba, pero habrá que suponer que es una prueba que permite medir aptitudes. Entonces, es completamente irracional, me parece, que los maestros, que los dirigentes en este caso, se opongan a que se apliquen ese tipo de pruebas, es decir, que se evalúe el desempeño y la preparación de los profesores. Porque una de las causas del atraso educativo que tenemos es que tenemos en general malos maestros, están muy mal preparados. Por supuesto hay excepciones, como en todo, ¿no es cierto? Deben haber profesores que realmente están bien preparados, hacen bien su tarea,
pero lamentablemente no es la situación de la gran mayoría de los maestros, que más bien arrastran deficiencias desde su formación en las normales. Las Así es. normales no son centros de enseñanza, de excelencia en la preparación de los maestros. Bueno, hay muchas cosas que corregir en el país, ¿no? Y para eso los maestros deberían aportar, también los profesionales en salud y los dirigentes sindicales deberían tener una actitud mucho más constructiva. Así es. Bueno, en los aprendizajes o a manera de conclusión ya nos decía algunas de las conclusiones del estudio. Es importante que se pueda enfocar de forma clara el desarrollo social y el capital humano en este tiempo de recuperación, no solamente de la economía, sino de la calidad de servicio que hace al desarrollo del capital humano, es decir, la salud, la educación como ejes fundamentales y a la par la economía, el empleo y en todo caso, cuáles son las palabras finales que puede, a manera de conclusión, recomendaciones, dar Henry Oporto en base a este estudio, por favor. Mire usted, los tres factores claves para que las personas progresen en la vida o a lo largo de la vida son tener un buen empleo, un buen empleo que puede ser en una empresa, o que puede provenir de la propia iniciativa de la persona de crear su propia empresa, es decir, de ser un emprendedor, ¿no es cierto? ¿No? Ese es un primer factor. El segundo factor es la educación, la preparación intelectual de las personas. Y tercero es tener el cuidado necesario de la salud, porque una persona que está enferma, por supuesto, no rinde de la misma manera, pues, ¿no? Entonces, estos tres factores, empleo, una buena educación y un servicio de salud de calidad aceptable, son los factores que deberían conducir a que la gente pueda progresar en sus capacidades humanas. Y si la gente progresa en sus capacidades humanas, vamos a tener como país un mejor capital humano. Hoy en día lo que prima en el mundo, lo que prevalece como factor de desarrollo, no es tener más recursos naturales. Eso es historia del pasado, ¿no es cierto? Mirando hacia adelante, la economía basada en el conocimiento, en la tecnología, lo que requiere fundamentalmente es del recurso humano, es decir, el capital humano. Por eso es tan importante prestarle atención a las condiciones del mercado laboral, del sistema de educación y del sistema de salud. Ojalá pudiéramos dar pasos ciertos que nos permitan avanzar en esa dirección y tenemos la esperanza de que el estudio que hemos hecho sea una contribución en ese sentido. Así es, así es. Me quedo con esta parte final. La economía del futuro es la venta de servicios del capital intelectual, del conocimiento. Si nosotros miramos ahorita Silicon Valley, Netflix, redes sociales, la tecnología, lo que nos vende es conocimiento, es información. Y esto se produce a través de la generación de la calidad del capital humano que formamos. Entonces esto es importantísimo atender y esperemos que en realidad esto pueda ser un eco a muchas voces para entender que más allá de mirar el modelo de el extractivismo como fuente de desarrollo nacional y de crecimiento económico, podamos ver la cualificación del capital humano y la calidad que ésta pueda tener en torno a salud, educación y a un empleo que le permita tener mejores condiciones de vida. Don Henry Oporto, queremos agradecer esta tarde la entrevista, el tiempo dedicado. Fue un tema muy interesante. Sus palabras finales para despedirnos. Bueno, yo le agradezco por la oportunidad de poder compartir con el público estos datos, estos análisis, este estudio que hemos realizado. Ojalá sea de provecho para la gente. Si las personas tienen interés en acceder a este estudio, por favor visiten el sitio web, la página web de la Fundación Milenio. Allá van a encontrar este libro denominado La situación social de Bolivia y pueden descargarlo de forma gratuita. Para nosotros será un gran aliento saber que mucha gente no se ha limitado a escucharnos, sino que
tiene el interés de hincarle el diente a este estudio, yo creo que va a encontrar cosas que pueden ser de su propio provecho personal. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, acabamos de mostrar justamente cuando él hacía la invitación, la página web de Fundación medio milenio.org. Pueden descargar ustedes en el acápite de publicaciones esta publicación, este estudio que es muy importante para continuar el estudio, para poder profundizar o especificar otros estudios pormenorizados en el área de salud, educación, empleo y otros factores. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerde, usted puede seguirnos a través de radio, a través de canales digitales, en redes sociales y a través de Señal Abierta, Canal Cota, Canal Solo Noticias. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes.